Bien, entonces le damos la bienvenida una vez más a nuestra formación en Un Faro para la Paz. Esta es nuestra clase número 14. Hace un minutito tuvimos un intento de empezar la clase, pero se cortó, así que la estamos rehaciendo por las dudas. Este, Así que bueno, vamos directamente al grano. Estábamos compartiendo una idea de San Juan de la Cruz. Vamos a poner compartir pantalla en un momentito. Esperen que ahora... Bien. No me está dejando. Esperen que busco el PowerPoint y ahora lo vamos a compartir. Bueno, entonces estábamos diciendo que vamos a adentrarnos y ya prepararnos para el módulo que viene, que es un módulo metafísico y que vamos a necesitar aprender todo ese trasfondo para lo más importante que va a venir en el módulo 3, que es el módulo de la espiritualidad. ¿Sí? Es un módulo de espiritualidad pura. Y la espiritualidad va de la mano de la psicología. O sea, la verdadera transformación depende de que nosotros aprendamos a conocernos, ¿sí? Y eso es lo que de a poquito intentamos hacer eh, con las clases que vamos haciendo, conocernos a nosotros mismos. Entonces, ahí me dejó buscar el PowerPoint, me voy a poner a compartir. Ahí va, ahora sí. Bueno, vamos a acomodar un poquito esto de arriba. Bien, detalles del vivo que siempre pasan. Entonces estábamos viendo esta idea de San Juan de la Cruz, ¿sí? Que sea aquello que no tiene origen, es origen de todo lo que lo tiene y está presente inmanente en todo lo originado. Es una gran idea que habla de nuestra fuente, de algo que está más allá, ¿sí? Que simplemente es, y hacia esa verdad, que es la que los grandes maestros apuntaron, es a donde nosotros, poquito a poquito, de una forma lineal, como una escalerita estamos haciendo, una escalerita como una escalerita de espiral, como dentro de un faro, estamos tratando de acercarnos allí. ¿Sí? Y hoy vamos a ver el mundo de las ideas, que son muy importantes, y alguien que hizo unos aportes muy útiles para nosotros, ¿no? Y para todo el mundo, ¿no? Por supuesto, es Platón. Así que hoy vamos a hablar de Platón y algunas ideas que nos dejó, las cuales vamos a tomar y vamos a profundizar en el módulo 2 porque nos van a ayudar un montón las ideas de Platón, ¿sí? Y vamos a ir un poquito más allá de ellas también. Bien, entonces acá lo tenemos a nuestro amigo Platón, ¿sí? Y el mundo de las ideas. Esto es lo que vamos a compartir hoy. Bien. Una idea también parecida a la que hemos visto, es la pregunta que se hace Platón es, ¿cuál es el ser eterno que no nace jamás? ¿Y cuál es aquel que nace siempre y no es nunca? Estos son los planteamientos filosóficos muy importantes para hacernos. La palabra filosofía, por aquellos que no saben, la palabra filo significa amante, ¿sí? Amante de la sabiduría. ¿Sí? Y en algo que me daba mucha risa, o me parecía muy divertido, la palabra filo, porque por lo menos en Argentina se utilizaba esa palabra cuando, por ejemplo, alguien estaba de novio. Mi madre me decía, cuando salía mi prima con un noviecito, me decía, está haciendo el filo, ¿no? Está haciendo el amante, ¿no? Bueno, es como que fue divertido cuando lo pude ver acá de grande, ¿no? ¿Qué significa la filosofía, ¿no? Bueno, y esta sabiduría tiene que ver con el saber, ¿sí? Con algo más. Hay una sabiduría que viene también de la gnosis, que eso es algo que vamos a experimentar muy probablemente si nosotros nos abrimos y estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, eh, vamos a hablar un poco de las dualidades que se encuentran dentro de este mundo de las ideas, que es muy importante y que necesitamos atravesar, ¿sí? Tenemos lo primero, que es el dualismo ontológico, ¿sí? Entre lo sensible y lo inteligible. Lo ontológico es aquello que estudia el ser, ¿no? Metafísicamente, ¿sí? Entonces, estos es como los dos mundos que Platón comienza a plantear y a diferenciar. Platón tuvo varios maestros, ¿sí? Entre ellos, hasta conocer a Sócrates, él tenía otras ideas, como que
las cosas eran impermanentes nada más, que solo existía aquello que era impermanente, temporal. Pero después descubrió a través de Sócrates que hay algo más, que hay algo que permanece siempre. Por eso que él después se separó por completo de esa idea de la impermanencia, de esas ideas materialistas, y empezó a trabajar dentro de la parte metafísica, de lo que es, de lo que siempre permanece, como decía recién San Juan de la Cruz, aquello que es inmanente, ¿sí? Que está presente en todo lo originado, pero que es el origen de todo, ¿verdad? Bien, entonces tenemos como la dualidad entre las cosas y las ideas, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de las cosas, por ejemplo, están las cosas bellas, ¿sí? Y la parte inteligible es la belleza en sí, es la idea de las cosas. Nosotros podemos ver cosas bellas porque tenemos una idea de la belleza. Y esa idea de la belleza es la que es permanente, ¿sí? Y después están las cosas bellas que van cambiando, porque en este mundo todas las cosas tienen esa impermanencia, ¿sí? Pero hay algo que siempre permanece. Eso es lo que después empezó a descubrir Platón y empezó a ponerlo y mostrarlo como lo estamos viendo ahora. Entonces, están las cosas buenas y la idea del bien en sí, que nunca cambia, es una idea del bien, ¿sí? Es la diferencia entre lo sensible y lo inteligible. Después tenemos las cosas justas y la justicia en sí, que a medida que avancemos vamos a entender que en este mundo en realidad no hay justicia, ¿sí? Miren que voy a poner, alguien tiene los micrófonos abiertos, vamos a silenciar todo. Bien, ahí está. A veces me olvido de pedirles que silencien después que terminamos de hablar. Entonces decíamos que que la idea de la justicia en nuestro mundo vamos a descubrir después que en realidad no hay justicia, ¿sí? Vamos a verlo después de a poquito. Pero está la idea de la justicia es absoluta, sino no es justicia, esto lo vamos a ver más adelante. Pero estamos introduciéndonos a estas ideas filosóficas. Bien, y entonces teniendo en cuenta estas ideas está lo sensible, que vendría a ser, por ejemplo, tenemos arriba la idea del caballo, que es inteligible, y debajo el caballo concreto, que puede ser un caballo de carreras, puede ser un caballo de carga, puede ser un caballo de paseo, puede ser un pony, ¿no? Entonces está como la idea, que es una idea perfecta, el caballo arriba, que esa es la idea del caballo. Pero después está la manifestación de esa idea, que es imperfecta, ¿sí? Que cambia. Esto lo vamos a ver porque es muy importante el tema de cuando hablemos de los símbolos, ¿sí? Esto también son ideas de Platón. Él hablaba de que está, por ejemplo, cuando hablaba de una cama, la cama ideal, la cama de la idea perfecta, después está la cama, que es la que hace el carpintero, y después está, por ejemplo, una pintura de la cama, ¿sí? Que también simboliza, pero ninguna es la cama, solo la idea es, ¿sí? Hay cosas que están más allá de de lo que se puede expresar o representar. Hay ideas que son perfectas y se encuentran mucho más allá de la idea original. Hacia eso nos vamos a ir encaminando de a poquito, pero estas ideas son importantes, por eso que las estamos viendo. Entonces, está como la idea, por eso que una cosa es la idea de Dios que nosotros tenemos y otra cosa es Dios. Una idea es pensar en lo perfecto como nosotros lo imaginamos y otra cosa es experimentar lo que es perfecto. Esa es la diferencia. Lo que nosotros entendemos como Dios solo es un símbolo totalmente incompleto, no se puede, por eso que no podemos hablar de Dios, no podemos hablar de la realidad de una forma que tenga sentido, porque nos perdemos todo, ¿sí? Si por ejemplo yo hablo de una casa, ¿no? A ver, yo tengo mi casa, o tengo una idea de una casa que yo quisiera construir, y esa es mi idea perfecta, entonces como yo no soy ingeniero, o no soy arquitecto, le digo a un arquitecto, mira, yo quiero una casa que tenga un balcón así, que tenga esto. Entonces después el arquitecto me hace un plano de la casa, que no es mi casa, es un plano de la casa, de la idea perfecta de mi casa. Y después, ¿qué pasa? Esos planos son realizados por los albañiles, que tratan de hacer el plano lo mejor posible, ¿verdad? Bueno, y después yo ya tengo mi casa. Y supongamos que yo te saco una foto de mi casa y te la mando. Pero esa no es mi casa. Es una foto de mi casa. No se puede
en la foto vos no puedes captar la temperatura de la casa, ni el olor de la casa, ni los perfumes, ni la luz que hay dentro. O sea, es muy limitado lo que podemos compartir, ¿se entiende? Entonces, nosotros estamos yendo hacia algo que es mucho más allá de la comprensión finita que tenemos. Pero ya es importante que veamos esto, porque a medida que avancemos, a veces queremos entender intelectualmente algo que está más allá de la comprensión. Por eso que Jesús decía, la paz de Dios supera toda comprensión, porque no se puede entender lo infinito desde lo finito, ¿sí? Pero más o menos vamos, como decía, estas clases que estamos compartiendo, nos ayudan a entender un poquito más hacia dónde queremos ir. Bien, porque hay ideas de las cuales solo son símbolos que estamos tomando. Por eso que esto no fue en módulo 2, que ya estamos hablando de los grandes maestros, donde hicimos el comentario dentro de los PowerPoint que vimos que Jesús es un símbolo, explicamos, ¿sí? Entonces, Jesús es algo más de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Simboliza otra cosa, no es la idea finita de Jesús que las religiones generalmente enseñan, Él es algo mucho más. El Jesús que enseña las religiones es muy limitado y no nos puede ayudar eso. Jesús representa a Cristo, Cristo es ese ser, esa palabra griega que significa tu ser verdadero, ¿se entiende? No hay separación entre eso y yo, pero eso lo vamos a ver después. Estas ideas van en esa dirección. Entonces está, por ejemplo, entonces la idea del caballo y la idea y el caballo sensible o los caballos, que son las diferencias de esa idea, ¿no? Y ninguna de todas esas ideas es la idea en sí. Por eso hay tanta diversidad, porque no puede ser exacta, no es exacta, porque pertenece a otro ámbito la idea, a lo que es perfecto. Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, lo mismo pasaría con la rueda. Yo tengo la idea de la rueda, que es una rueda perfecta. Y después están las ruedas, ¿sí? Entonces está una rueda ahí que se partió, una rueda de piedra, una rueda de goma, una cubierta de auto, ¿no? ¿Cuántas ruedas hay? Un montón de ruedas, pero la idea de la rueda, ¿sí? Es lo que origina todas las otras ruedas, pero ninguna de esas ruedas es la idea de la rueda. Bien. Entonces, por supuesto, como estuvimos viendo Gurdjieff, Jung, Fritz Perls, Platón, o sea, todos los pensadores fueron desarrollando ideas, ¿verdad? Y Platón realmente nos deja unas muy, muy importantes que vamos a seguir y vamos a explicar, ¿sí? Y vamos a ir más allá. Tenemos esa posibilidad dentro de nuestra formación porque tenemos esa instrucción, ¿sí? Como siempre decimos acá en Un Faro para la Paz, nosotros no inventamos nada, son conocimientos que nos son dados y los utilizamos para poder avanzar. Entonces, una vez más, está la idea de Dios, y después está la idea, por ejemplo, por usar ese ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo que las religiones tienen de Dios. Una cosa es lo que es Dios y otra cosa es lo que nosotros entendemos que es. Y algo que es muy cierto, no tenemos ni idea de lo que es. Todo lo que pensamos que es, hoy se lo comentaba una compañera, no es. Todo lo que pensamos que es Dios, no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Así que por eso que es muy importante volvernos humildes, saber la paradoja acá, ¿no? O como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Bueno, saber que no sabemos, y entonces aquello que somos va a hablarnos de lo que somos, ¿sí? Pero tenemos que correr todas las ideas que son un obstáculo a la comprensión de la realidad. ¿Bien? Bueno, entonces, seguimos. Em, Vamos a hablar ahora del dualismo epistemológico, ¿sí? Que tiene que ver con los sentidos y la razón. Y desde este punto de vista, la razón reconoce las ideas a partir de los datos que nos dan los sentidos. O sea, es aquello que puedo comprobar, ¿sí? Eso es como esa dualidad entre la razón y los sentidos. Bien. Y después tenemos el dualismo antropológico, ¿sí? Que vendría a ser entre el cuerpo y el alma. El cuerpo se corresponde con lo sensible y el alma con lo inteligible. Esa es como una dualidad también que tenemos nosotros, ¿no? El mundo externo y el mundo interno, ¿sí? Desarrollamos todos los sentidos interiores, pero nos olvidamos de desarrollar
los sentidos internos. Y en nuestra formación lo que tratamos es desarrollar los sentidos internos, que no tienen nada que ver con los 5 sentidos, es otra cosa. Y eso viene entre el módulo 2 y módulo 3. Por eso que es tan importante la de la tercera fuerza que vamos a repasar, porque Platón también tenía una idea sobre una tercera fuerza, ¿sí? Pero nosotros vamos a ir un pasito más. O sea, esa es la tercera fuerza, pero con una aplicación diferente, es un lugar que está más allá de la dualidad, ¿sí? Por eso que toda la psicología y todas las religiones están con la limitación de la dualidad. Estamos divididos entre la dualidad porque es lo único que parecemos conocer y pensamos que una cosa es lo mismo que la otra. Tratamos de diferenciar de la dualidad, pero la dualidad es una sola cosa. No sé si esto se entiende lo que estoy diciendo, pero si no se entiende ahora no se hagan problema porque esto lo vamos a entender con mucha claridad. Ese es el engaño, ¿sí? Al pensar que dentro de la dualidad hay otra cosa, nos quedamos atrapados en ella. Esto le pasó a Platón también, ¿sí? Él tuvo que hacer concesiones porque después, cuando veamos en módulo 2 el origen del mal, Platón trataba de decir, bueno, pero si solo existe lo bueno, ¿por qué existe el mal? ¿No? Entonces se rompía la cabeza a ver, y todos se rompieron la cabeza para ver de dónde viene eso. Y nosotros vamos a adentrarnos en eso y vamos a, en esta escalerita que estamos haciendo, ver hasta dónde llegaron estos grandes pensadores, hasta dónde pudo llegar Gurdjieff, hasta dónde llegó Platón, hasta dónde llegó Jung, hasta dónde pudieron llegar. ¿Sí? Y nosotros vamos a dar otro pasito, hasta dónde llegó Buda. ¿Okay? Son cosas muy profundas. Entonces, pero hay mucha riqueza en todo esto, que ellos no son, que estos compañeros de camino, estos buscadores, han dejado para nosotros y podemos aprovechar esto. Entonces, acá se ve una dualidad entre cuerpo y alma. Soy una cosa, soy la otra. ¿Qué soy? ¿No? Y estoy como dividido a veces. Bien, entonces, o estoy tratando de integrar también. Y nosotros vamos a hacer otra cosa. Pero no se preocupen que ya lo vamos a entender. Lo vamos a integrar, pero de otra manera. No como lo enseña la psicología clásica o la filosofía también, incluso la filosofía metafísica. Vamos a hacerlo como lo enseñan aquellos que recorrieron todo el camino, que son los grandes maestros. Me estoy refiriendo a Buda y a Jesús específicamente. Bien, entonces, acá tenemos entonces este dualismo ontológico, ¿sí? Que el mundo de las cosas y lo sensible sería lo visible y lo inteligible es lo invisible, lo que no se ve, la parte metafísica, la idea. No se puede ver, solo puedo ver un símbolo de la idea, eso lo vamos a ver después cuando hablemos de símbolos, que sería, como vimos recién, yo tengo la idea de la rueda y veo después la rueda, pero que la rueda no es la rueda en sí. ¿Sí? Bueno, después tenemos que dentro de lo sensible las cosas cambian, como vimos, se envejecen, se mueren, ¿no? Se desgastan, se rompen. ¿Sí? Bueno, eso es en el mundo de las cosas, pero en el mundo de las ideas son inmutables. Esta es la idea de Platón. Después, por supuesto, son temporales, ¿sí? Y en el plano de las ideas no son temporales, son eternas, no mueren, ¿sí? Son perfectas. Y obviamente son imperfectas en el mundo de las cosas y son perfectas en el plano de las ideas. Bien, entonces, Platón, lo que él pudo deducir en su análisis filosófico, en toda su comprensión, es que las formas, él decía, son lo perfecto. Por ejemplo, la idea de la rueda es lo perfecto y la rueda sensible es lo imperfecto, ¿sí? Pero, como dijimos, en nuestra formación vamos a dar un pasito más, y lo que vamos a descubrir, pero esto ya es módulo 3, es que las ideas verdaderas son completamente abstractas. Por tanto, la forma tampoco es real. Miren qué loco, ¿sí? Porque pertenece al ámbito metafísico, pero sigue habiendo diferencias. Y en la realidad última no hay diferencias, no hay límites. Toda forma es un límite. Todo aquello que tiene forma es un límite, por tanto no es real. ¿Sí? Pero eso es no dualismo puro, ya vamos a llegar allí. Pero vamos viendo cómo se va construyendo. Platón no pudo llegar hasta allí, pero nosotros sí vamos a hacerlo. ¿Sí? Como dije, porque tenemos la guía de aquellos que recorrieron todo el camino.
Y se van a sorprender en el módulo 3, porque allí por donde anduvo Platón anduvimos nosotros, y también anduvieron los grandes maestros. Así que bueno, ahí vamos, le vamos despacito. Bien, entonces, estas son estas ideas. Acá, esto es la alegoría de la caverna que vamos a estudiar en detenimiento en el módulo 2. Es muy importante esta alegoría, porque acá dentro de esta alegoría también hay una dualidad, ¿sí? Y la idea es irnos más allá de la dualidad. Acá, en esta alegoría, eh, y lo vamos a ver desde un pasito, inclusive un pasito más allá que Platón, ¿sí? Un pasito más allá porque vamos hacia el no dualismo puro. Entonces, acá van a ver, estoy haciendo los circulitos, unos hombres que están atados, no sé si la conocen, yo creo que algunos la deben conocer, están atados y encadenados desde nacimiento a una pared y solo pueden ver las sombras proyectadas. Y es toda su realidad, es lo que no pueden ver más que esas sombras que están ahí, ¿sí? Y para ellos eso es toda la realidad. Eso vendría a ser como el mundo que vemos nosotros acá, ¿sí? Sin embargo, hay otro aspecto. Esto lo vamos a ver en detenimiento porque tiene mucho significado cada aspecto, cada cosa. Eso es módulo 2 porque es módulo metafísico. Y después hay otro aspecto acá, miren, que están estos hombres que están acá atrás de la pared con esos objetos. Esos objetos son los que se reflejan acá en la pared, ¿sí? Ellos creen, los que están atados, que las sombras que están en la pared son la realidad. Pero en realidad no son la realidad, sino que son las sombras proyectadas de estos objetos que los simbolizan, ¿sí? Y estos objetos no son reales, porque también son símbolos de otra cosa, que es, si acá hay un caballo dibujado, pero eso no es un caballo, es un símbolo de un símbolo, ¿sí? No es un caballo, se ve la forma de un caballo y se refleja la sombra del caballo, pero ese no es un caballo. Hay un jarrón, que la sombra de un jarrón, pero lo que está ahí no es un jarrón, sino que es un símbolo de un jarrón. Entonces, ¿vieron cómo nos vamos alejando de la realidad? Estamos muy lejos de lo que es cierto, porque nuestra mente está atrapada como en una caverna, en una matrix, donde está todo desarrollado esto, para que no nos podamos ir de acá, ¿sí? Entonces, hay personas o seres, que nosotros llamamos los seres cósmicos, que podríamos decir que están en este lado de la pared, estos que están acá. Y acá hay un fuego, ¿sí? Ese fuego es una luz. Esa es la luz que está reflejando estos símbolos que se reflejan en la pared. Y esa luz no es verdadera luz. Eso es lo que nosotros llamamos la luz y la oscuridad, ¿sí? Esa es la luz que nosotros entendemos y conceptualizamos como si fuera Dios. Pero Dios es otra cosa. La luz verdadera es otra cosa. Esa luz se va a apagar. Esa luz que está ahí no es verdadera luz. Es muy loco lo que estamos diciendo, pero esto nos va a ayudar a entender. Entonces fíjense cómo se escapa, ¿verdad? Hay un prisionero que se escapa y después encuentra todo lo que hay afuera. Y le cuesta ver al principio porque, por supuesto, la luz verdadera no es tan fácil cuando estamos ensombrecidos, y esto tiene que ver con los pensamientos que tenemos, que no tenemos ni idea, vemos todo al revés, porque literalmente estamos viendo todo al revés, cuando empezamos a acercarnos a la verdad es como demasiado fuerte, ¿sí? Y un curso de milagros habla sobre esta alegoría, que cuando la estudiemos, porque la vamos a estudiar en el módulo 2, vamos a compartir esa enseñanza que es muy linda, ¿sí? Bueno, esto viene más adelante, pero un pantallazo ahí de lo que es. ¿Se acuerdan de que hablamos de Gurdjieff, del mito, no del mito, sino de la tercera fuerza, del carro y el cochero? Bueno, acá Platón también tenía, se llama nada más que el mito del carro alado, la misma idea de la tercera fuerza, ¿sí? Platón también estaba hablando de esto, ¿sí? De las dualidades, y, por ejemplo, está el auriga es el conductor del carro alado, que vendría a ser la tercera fuerza. La tercera fuerza está tratando de manejar estos caballos, que, por ejemplo, el caballo negro representa las pasiones irracionales, ¿no? Dentro del cuarto camino de Gurdjieff sería el instintivo motriz, ¿no? En los deseos, estar en los deseos, en las emociones aflictivas, ¿no? Te odio, estoy celoso, ¿no? Lo irracional, movimiento de pensamiento mecánico del ego, de hacer como esos pensamientos y esos sentimientos, ¿no?
el caballo negro representan esas pasiones irracionales. Entonces, estamos tironeados, acá está esta dualidad, ¿ven? Entre las pasiones irracionales y las pasiones racionales, que las pasiones racionales, que también nos condicionan. Las pasiones racionales pueden ser inclusive mi propia lógica, o mis deseos del bienestar del mundo, mejorar el mundo, luchar por lo injusto, ¿sí? Pero cuando veamos y estudiemos bien la dualidad, tenemos que aprender que hay una balanza entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces, por cada cosa buena que yo hago en el mundo, yo digo, no sé si alcanzan a ver ahí, por una, bueno, cada cosa buena del mundo, hay mucho peso acá está desnivelado. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque se tiene que equilibrar el bien y el mal. Entonces, por todas las obras buenas que yo hago, acá se desproporciona la balanza, por todo el bien que estoy haciendo, tiene que haber un montón de mal para que se pueda equilibrar la dualidad. Por eso que esto que parece diferente, en realidad es lo mismo. Por eso, en nuestro módulo metafísico y el módulo espiritual vamos a poder comprender esto. Porque en el mundo, como dice un curso de milagros, todo es lo mismo. Es lo mismo el caballo blanco y el caballo negro. No hay ninguna diferencia entre ellos. Esto no lo sabía Platón, ¿sí? Esto lo estamos como... Yo me estoy un poco adelantando, me parece, a lo que viene, pero por lo menos vamos introduciendo estas ideas porque hay que profundizar en ellas, ¿sí? Entonces, el auriga, ¿sí? El conductor del carro, vendría a ser como el alma, como el amo en la alegoría de... No, en el cuento o la historia del carro y el caballo de Gurdjieff, ¿sí? Que el amo es el que se iba a dormir, ¿no? O el que no estaba, y entonces el cochero, que era el centro intelectual, se emborrachaba o no iba, se iba para cualquier lado, ¿no? Las emociones se descontrolaban. Es lo mismo acá. Es algo parecido, ¿sí? Porque fíjense que están los dos caballos, y la tercera fuerza vendría a ser que en realidad está tratando de controlarlos. Pero miren, acá es lo que les dije que les iba a dar una clavecita. También acá hay una dualidad. ¿Por qué? Porque los dos caballos y el cochero, también hay dualidad entre ellos, ¿sí? El cochero vendría a ser como el alma, ¿sí? Y los caballos vendrían a ser todo lo que yo hago acá en la tierra, ¿no? Mis emociones, ¿no? Es como hay una dualidad también. ¿Por qué digo que hay una dualidad? Porque no, el auriga está prestando atención de un lado al otro, de lo bueno a lo malo, de lo malo a lo bueno, de lo correcto o lo incorrecto, y está perdiendo el tiempo entre esas dos fuerzas, ¿sí? Porque también hay una separación. Entonces, nosotros vamos a hacer otra cosa. Miren, vamos a volver a poner esta imagen, a ver si entienden. Porque el alma, que nosotros llamamos el alma, tampoco es el ser, ¿sí? El alma es un aspecto metafísico, ¿sí? De la separación. O sea, nosotros creemos que somos este cuerpo, ¿no? Esto ya lo vamos a ver en el módulo 2, quédense tranquilos igual. Este lado de la mano, la palma de la mano, es el lado físico de la vida, ¿sí? Y cuando yo me muero, tengo este lado de la mano, que es el lado metafísico, porque no lo puedo ver, el plano del alma. Pero son las dos caras de la misma moneda de la dualidad. La dualidad es completamente falsa. Entonces voy a estar distraído con las cosas del universo, de todos los universos, de las galaxias, de lo enorme que es esto, colosal, ¿sí? O voy a estar distraído con la parte metafísica, con el plano energético, con un montón de cosas, pero son las dos caras de lo mismo. Nosotros vamos a ir más allá de esto, ¿sí? Hacia ahí va, eso es módulo 3. Quédense tranquilos, estamos como abriendo unas ideas, abriendo nuestra mente para poder comprender lo que viene después. Entonces, ¿qué pasa? El alma no es el ser, entonces no puedo solamente concentrarme en el alma, porque si no voy a estar distraído haciendo eso, ¿verdad? Vamos a ir hacia lo importante, por eso que tenemos que tener los pies en la tierra. Miren qué loco, pies en la tierra, manos en el cielo. Entonces, el alma va a ser un camino que se representa en este viaje que vemos acá otra vez, la alegoría de la caverna. Entonces la dualidad, ¿sí? Podríamos decir que las sombras, lo que se ve acá en sombras, ¿sí? Esta es la realidad física,
nosotros lo que llamamos físico. La sombra sería el caballo negro. El caballo negro, ese que está acá en las sombras, ¿sí? Sería el caballo negro de la alegoría del carro alado. Y esto que está del lado de acá, la luz, esta que está acá, vendría a ser el caballo blanco. ¿Sí? Y es lo mismo, ¿no? Perdón. Esto que está acá vendría a ser el cochero, como la tercera fuerza. Esperen que me fui ahí. ¿Sí? El alma, que es este tipo, ¿verdad? Pero el alma tiene que hacer un viaje y salir de la caverna. Esa es la realidad. Y de eso no podemos hablar hoy, ¿sí? Ni se puede hablar de eso, pero vamos a hacer ese viaje, si no nos quedamos atrapados. La mayoría de las religiones y la mayoría de los puntos de vista filosóficos y psicológicos se quedan entre este lado y este lado, aquellos que son inclusive metafísicos, ¿sí? Se quedan atrapados hasta esta luz que hay acá, que nosotros pensamos que es verdadera luz, pero no es verdadera luz, ¿sí? Entonces ahí hay una dualidad, pero esa dualidad de las sombras que están acá en la pared y de la luz que está en la cueva, esa es la dualidad. La sombra y el fuego, la luz. Esa es la dualidad. Y el alma no es el ser. Es quien puede elegir. Entonces el alma puede quedarse atrapado entre el fuego, que está acá, y la sombra que está acá, que es la dualidad, o decidir salir de la caverna a ver cuál es la realidad. Y eso es no dualismo puro. Fuera de la dualidad de la caverna, de la Matrix. Esa dualidad, de nuevo, si este es el lado físico, la parte de las sombras y lo concreto, y este es el lado metafísico, la sombra de los símbolos, y esta luz, que vendría a ser como el origen, lo que permite esto, sigo dentro de la dualidad y no salgo nunca. Nosotros vamos a hacer este viaje hacia afuera. Y lo que hay afuera de esto es lo que es en el módulo 3. En el módulo 2 vamos a ver toda la caverna por dentro. Toda la caverna por dentro. Eso es módulo 2. ¿Sí? ¿Y a dónde llega? Y módulo 3 es pura espiritualidad. Entonces, bueno, estos son procesos psicológicos, como les decía, psicológicos y filosóficos. Ambos que van de la mano. ¿Sí? Y la espiritualidad es unir ambas cosas en nosotros. Y son procesos muy concretos. ¿Sí? Así que es algo muy lindo que vamos a compartir, que vamos a estar haciendo. Y nos vamos a ir preparando para ello. También en nuestro símbolo acá, este es el logo de nuestra formación, ¿sí? Este logoito que tienen ustedes en el grupo de WhatsApp que tenemos este símbolo. La clase que viene vamos a adentrarnos acá, porque acá hay jugo del universo, acá adentro, ¿sí? Nosotros no tenemos ni idea, ¿sí? Nosotros desde Un Faro para la Paz tomamos esta simbología, como el de la enseñanza de Jung, pero vamos a ir más allá una vez más, ¿sí? Así que en la próxima clase vamos a adentrarnos ahí, y es impresionante lo que hay acá adentro, ¿sí? Porque ahí adentro está la salida, ¿sí? Así que hasta acá vamos a decir hoy en nuestra clase. Así que bueno, voy a dejar de compartir. Bien. Estas ideas las vamos a desarrollar para, de una manera práctica, aplicar en nosotros, en nuestra vida. Quédense tranquilos, eso es todo el módulo que viene, ¿sí? Vamos a practicarlas, eso es algo práctico y muy útil. Y nos va a preparar para nuestro módulo 3, que es un módulo de espiritualidad, donde ahí ya va a haber más compromiso de parte de cada uno de nosotros, ¿sí? Por supuesto, el que quiera, porque es algo muy amoroso, ¿sí? Bueno, entonces, ahora dejamos para hacer alguna preguntita, si alguien tiene alguna preguntita. A ver, Sergio, soy Marisa. Marisa. Cuando hablas de lo sensible, de las cosas, de lo que son las cosas, que en realidad no son cosas, son como plasmar las ideas abstractas. ¿Esto tiene que ver con la física cuántica? ¿Con cómo se ordena en lo material? O sea, que es todo, que bueno, en la física cuántica hablan de que todo es uno y según cómo observas la materia se materializa, por decirlo así. Entonces, ¿estaría dentro de lo sensible o de lo intangible? O de lo...
¿Me explico lo que te quiero Sí, preguntar? sí. Bueno, la física cuántica es la parte metafísica, que tiene una psicología, porque hay una psicología en la metafísica, y en la física cuántica también hay una psicología. Nosotros por eso estamos viendo psicología en este módulo, porque necesitamos aprender la psicología de todas las cosas para poder comprenderlas, ¿sí? Entonces, dentro del plano cuántico, que esto ya lo vamos a ver en el módulo 2, porque vamos a ver la constitución metafísica del universo, es muy importante, vamos a ver cada nivel, o sea, vamos a ver el nivel físico, la emoción, todo lo que existe en un universo, tanto en lo que aparentemente vemos que es enormemente colosal, y solo esa es la puntita del iceberg, vamos a ver todo lo que se encuentra detrás, y el plano cuántico forma parte del universo de la dualidad, ¿sí? Entonces, hay un lugar desde donde se escribe el guión cuántico, hay un guión cuántico. Entonces, ese guión cuántico está más arriba todavía que el plano mismo cuántico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un origen ese guión cuántico. Y a ese punto es el desarrollo del universo que conocemos, que la ciencia no puede llegar porque es un punto completamente metafísico. Entonces, la Ya, física cuántica está viendo algo que no puede comprender porque es multidimensional, pero eso tiene un aspecto metafísico más profundo de que vamos a adentrarnos ahí, ¿sabes? ok, ¿Ok? vale, vale. La realidad está más allá del plano cuántico, mucho más allá. Está el plano cuántico, después viene el lugar desde donde se origina el plano cuántico, ¿sí? De ahí es el origen del universo, y eso tiene todo un trasfondo psicológico profundo, ¿m? Que eso lo explica un curso de milagros, ¿sí? Es una mitología también de cómo se originó todo esto, y en realidad la palabra clara es cómo pareció ocurrir, ¿sí? Ya lo vamos a explicar porque esto como les dije es módulo 2 y hay mucho para comprender. Entonces esto es una forma de ir adentrándonos. Entonces, para terminar con tu pregunta, el plano cuántico forma parte de la dualidad y nosotros vamos a ir hacia el no dualismo puro, mucho más allá del plano cuántico, ¿sí? Vale, ok. Bien. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque justamente hay mucho con los cuales nos vamos a distraer, ¿sí? Hay muchísimo. Entonces, está bueno conocerlo, adentrarnos, utilizar las herramientas, más no dejarnos distraer y concentrarnos en lo importante, si es que queremos alcanzar la iluminación, porque hacia ese punto nos va a acompañar la formación, mostrar hasta, mostrar todo lo que hay, sin secretos. Está disponible para nosotros. Así que vamos a verlo y después cada uno va a, a permitirse llegar tan lejos como pueda, como quiera. Y todo es un proceso maravilloso, ¿sí? Hay cosas que no podemos entenderlas en este momento, pero cuando hagamos el módulo 2 van a quedar muy claras. Muy claras porque vamos a usar PowerPoint, donde va a quedar todo bien clarito cada cosa. Y sin embargo, lo que les va a responder todas las preguntas es una experiencia. ¿Sí? Y eso es algo eso va a ocurrir en cualquier momentito. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Bien. A Entonces, ver, yo tengo una pregunta, perdóname, y Carlos, es muy tonta, pero aunque tú nos enseñes el camino, aquí no va a alcanzar la iluminación nadie. eso es una opinión. A ver, nosotros inventamos el tiempo, el espacio y los procesos. Vale, ¿Sí? sí, Escucha creo que la esto, pregunta la he cuestionado mal. escucha esto. Alcanzarla la vamos a alcanzar todos, Sí, ya lo hicimos, de pero hecho no ya hay... lo hicimos. Eso es, pero en fin, otra cosa es hasta qué punto vamos un poco, bueno, en su momento la experimentaremos, venga, ya me he contestado. Bien, mira, vamos, por eso, todo módulo 2, pero el módulo 1 es muy importante porque sin la psicología no vamos a entender la metafísica, porque es una metafísica psicológica. Y una metafísica, ¿se entiende? No puede estar una sin la otra. Entonces, y sin esa parte metafísica no vamos a poder entender la espiritualidad verdadera. Nosotros inventamos, porque es un invento, de la mente ego, que es el ego que es transpersonal y transtemporal. Ahí es, Marisa, donde preguntábamos recién. Vamos a ir al origen de todo,
que es el ego del que habla el budismo, o que es en realidad lo que es el samsara, la existencia cíclica, ¿sí? Es el ego que se encuentra más allá del tiempo y más allá del espacio, proyectando el tiempo y el espacio, ¿sí? Porque la realidad no es ni temporal ni espacial. El tiempo es una ilusión y el espacio también. Nosotros vamos a trabajar con términos, por ejemplo, que vamos a utilizar de Egipto Rojo, que como es arriba es abajo, como es adentro y es afuera, porque nos va a ayudar a comprender, ¿sí?, algunas ideas del universo holográfico. Pero en última instancia las vamos a soltar, porque si el espacio es una ilusión, conceptos como arriba y abajo no tienen sentido. El cielo no es un lugar, porque el espacio es una ilusión. Es otra cosa de la cual no se puede hablar. ¿Se comprende? El espacio es un chiste, igual que el tiempo, ¿sí?, para la realidad. Entonces nosotros estamos hablando ideas dualistas para ir más allá de la dualidad, porque no se puede, por eso que estamos haciendo esta comprensión. Y entonces nosotros no podemos comprender nuestra vida desde donde la estamos viendo, porque cada suceso en nuestra vida tiene un comienzo y tiene un final. Y ya empezó y ya terminó. Eso lo vamos a ver a la vez, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tomamos un libro, yo no tengo ninguno acá, pero si tomamos un libro, nosotros tenemos la ilusión de que cuando nosotros abrimos el libro comienza. Y a medida que lo vamos leyendo, tenemos la ilusión de que el libro está avanzando. Vamos por la mitad, estoy terminando el libro, ya terminé el libro. Bueno, esa es mi experiencia. Pero el libro ya empezó y ya terminó a la vez. Simultáneamente ya empezó y ya terminó. Pero la limitación de nuestro cerebro, limitado a las 3 dimensiones, no podemos captar la multidimensionalidad de las cosas, ¿sí? O una idea de la Gestalt, por ejemplo, una puerta es salida y es entrada. Desde la perspectiva donde estoy, en una habitación, es la salida hacia el comedor, donde estoy mirando. Pero desde el comedor es la entrada hacia la habitación. Pero no puedo ver la salida y la entrada ahí a la vez. ¿Por qué? Porque estoy limitado al cuerpo y al espacio. Entonces, o es primero una cosa y después la otra. Por eso que hicimos los procesos. Entonces, dentro de la idea del proceso de tu despertar, tú ya te despertaste. Ya ocurrió tu despertar. Ahora estás recordando cómo lo hiciste. Ya te fuiste de acá. No estás acá. Estás en el cielo con Dios. Estás recordando cómo te fuiste de acá. Por eso la película Matrix me gusta tanto. De nuevo, en la segunda parte de la película, Neo le plantea por qué estoy acá, no sé qué. Y esas decisiones ya las tomaste todas. Ahora estás viendo por qué lo hiciste. Estás recordando el porqué de todo esto. Esta formación es eso. Estoy recordando cómo fue. Es un recordar. Porque nosotros inventamos el tiempo, inventamos el espacio, inventamos los procesos. Entonces, dentro de esas ideas que nosotros entendemos, ¿sí?, y son nuestras reglas y nuestro juego, aquello que somos juega este juego con nosotros. Hay una película que se llama The Names, la puedes buscar en YouTube, está en YouTube, en un canal, ponela The Names. Perdón, ¿cómo has dicho? The Nine. The El Names, 9. o los 9, sí. Está en YouTube, alguien la subió en un canal. Mírenla, está en inglés, no la ponemos en Cine con Conciencia porque no la consigo traducida. Y son 3 historias que están entrelazadas y es maravilloso porque está hablando de esto, ¿sí? Están los 9 y los 7. Y ahí vas a descubrir algo hacia el final, no te voy a spoilear la película, esa la hemos compartido. Te vas a entender un poquito de lo que estamos hablando. Es una película fantástica si sobre todo sos un estudiante de curso de milagros, ¿sí? Entonces, nosotros ahora estamos haciendo un proceso. Y solamente hacia el final del tiempo, cuando el tiempo termina, puedo entender por qué pasó lo que pasó. No puedo entender mi vida desde este momento porque mi lugar, o sea, mi percepción, es muy limitada. Eso lo vamos a ver en el módulo 2. ¿Sí? La perspectiva. Cuando hablemos de perspectivas. Entonces, es muy divertido todo. Nada es lo que parece. Lo que pasa es que se necesitarían 3 vidas. Ya las viviste, Marisa. Esto es muy complejo. Estás en las 3 a la vez. Por eso que el budismo entiende la reencarnación como algo que va a ocurrir. Nosotros damos un pasito más, desde el budismo puro entendemos que ya ocurrió todo. Todas mis vidas pasadas, nosotros si tuvimos alguna o queremos en eso, parece que ya pasaron. Y entonces voy a tener vidas futuras. Pero escuchen esto, todo el tiempo es pasado. Por tanto, todo lo que va a pasar, ya pasó. Claro.
Tú ¿sí? mientras estás hablando ya eres pasado. Y estoy recordando algo, esto ya lo hicimos, por eso que está la idea del déjà vu. Yo ya estuve acá, yo ya viví esto, claro que lo viviste. Nos olvidamos, estamos en un gran déjà vu. Por eso que es importante despertar. Y estamos recordando estas ideas juntos que nos van a poder ayudar a avanzar. ¿Se entiende? Por eso que me gusta mucho compartir lo que nos dejaron nuestros compañeros de viaje, Platón, Sócrates, que están haciendo el viaje junto con nosotros. Estamos juntos, ellos están ahora en ese tiempo, y nosotros estamos ahí, y estamos en este tiempo, y en otro tiempo también. Sí. Perdona la pregunta. A ver, como lo que yo estoy viviendo ya ha pasado, pero yo estoy viviendo 3 vidas, entonces a la vez todo es un lío que te cagas. Mira, Perdón. mira, nosotros, por eso te digo, No, o por eso sea, que, por eso, perdóname, no es te que te lo estoy preocupes. preguntando desde el alumno, o sea, es que no entiendo una mierda. Bueno, entonces, solamente tenemos que concentrarnos en lo que podemos ver ahora. Eso es lo Ya, pero a mí sí me importante. pasa que yo llego a un sitio y digo, uy, ahora que llegue me voy a encontrar un sitio libre para aparcar, ¡pum! Me pasa. Bien. Entonces, eso lo estoy viviendo a la vez que lo mío, a la vez que qué más, o sea, qué lío. Bueno, todo está conectado, ¿sí? Pero para que no nos hagamos lío, vamos despacito. Entonces después vas a ir juntando las piecitas del rompecabezas y las vas a ir encajando todas, ¿sí? Dentro del punto de vista del tiempo, podríamos decir, ¿sí? Y esto es una idea de Lobsang Rampa que me gustó mucho, que es un monje tibetano que leía a mi padre en los años Sí, 80. lo conozco. Él decía la idea del super yo, que no es el super yo de Freud, sino que es como la idea del gran viajero que es el alma, ¿sí? Un alma grande. Entonces decía que este dedo es un viajero. Este puede ser Carla en el año 2022. Pero a la vez está siendo otro viajero que es, no sé, George en el año 1700, no sé, ¿en qué año? 1901 en Estados Unidos. A la vez que está haciendo Chan en China en el año 300 antes de Jesús, ¿se entiende? Y cada dedo es un punto de observación de la conciencia. Pero cada dedo se piensa que está separado de la mano. O sea, que este se cree separado de este, si aunque estén todos en el mismo tiempo o en diferentes tiempos, ninguno tiene conciencia del otro. Porque no tienen conciencia de lo que son. Y ahí está el lío porque todos somos uno. Entonces necesitas despertar, exacto, despertar de quien yo creo ser para recordar lo que soy en realidad y quién es cada uno que está al lado mío. ¿Sí? Esta idea la vamos a desarrollar Es todo mucho lo porque... mismo. Exacto. No hay nadie más que uno de nosotros acá. Soñando, acuérdense la idea de Freud, todo en el sueño sos vos. La casa sos vos, esto lo vamos a hacer en módulo 2, hacemos interpretación de sueño y vemos todas estas ideas. ¿Sí? Quédense tranquilo que no dejamos nada afuera en la formación. Todo, integramos todas las cosas, porque hay mucha cosa. Por eso hacemos la formación para no marearnos. De momento, lo que podría decirte es que solo te concentres en Carla. ¿Sí? Solo eso. Gracias. Bien, bien. Y lo otro, no importa, aunque no lo sepamos, eso lo vamos a ir recordando de a poquito. Y te vas a ir acordando dónde estás, y te vas a ir acordando de muchas cosas. A medida que limpiamos la mente de pavadas, de estar pensando pavadas, y las pavadas que me hizo, ¿por qué no me dijo? Pero cuando venga, que ahora voy a hacer, que ahora le hago, que se la devuelvo, ¿no? Y salgo de la víctima, salgo todo lo humano limitado, empiezo a hacer espacio dentro de mí y empiezo a recordar otras cosas importantes, empiezo a recordar realmente dónde he estado y quién soy, y cuando veo a alguien empiezo como a despertar memorias dentro, porque tengo espacio para eso. Pero si estoy lleno de pavadas, voy a estar pensando y atrapado en el día de la marmota pensando que soy Sergio. No, no soy Sergio. Sergio es el nombre práctico que utilizamos para que nos hablemos. Hay otra cosa de mí, hay algo más en mí, que no es lo que pienso que soy. Entonces, una vez más, Sócrates, gracias, conócete a ti mismo y conocerás el universo. ¿Eh? Pero bueno, Sergio, yo lo que veo es que para conocerte, pues necesitas abstraerte del mundo. O sea, todos estos grandes filósofos y pensadores y místicos y demás han vivido un poco como al margen del mundo. no necesitamos hacer eso nosotros. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso que tenemos los pies en la tierra.
manos en el cielo. ¿Sí? Es la comprensión lo que vamos a extraer. Nos vamos a separar nosotros del campo de la batalla. Bueno, voy a confiar en ti. Eso es todo. Me pongo por encima del campo de batalla, pero se me necesita, porque si yo me abstraigo, me meto en un monasterio, me voy a una montaña, no sirve para nada todo esto. Porque sigo manteniéndome separado. Lo que tengo que empezar es integrar dentro de mí, pero no de la forma que nos habían dicho. Vale, bueno, es que yo es lo que he visto. No que es todos- integrar la dualidad, como dijo Jung, ¿sí? La sombra se puede abrazar, porque la sombra es un asesino, no lo puedes abrazar a un asesino. Sino es entender los dos lados de la dualidad. Ni el caballo blanco ni el caballo negro son diferentes. Hay otra cosa pasando. Pero eso es módulo Vale. 2. Vamos de a Vale. poquito, no se preocupen. Estas ideas las vamos a ir repasando, repitiendo, de diferentes formas, de diferente manera, hasta que vayan calando cada vez más. Y ahora sí, ahora entiendo. Es como que es una gran sinfonía la que estamos tratando de. ¿Sí? A la que estamos haciendo. Estamos haciendo como de a poquito, todo un gran camino por delante. Así que bueno, nos vemos entonces la próxima semana. No sé qué día va a ser la clase, probablemente volvamos al jueves. Probablemente volvemos al jueves. Así que nada más por hoy. Porque tengo módulo 2 a continuación de ustedes. Sí, ya me pasé. Muchas gracias. Bueno, hermosos. Nos vemos. Cualquier cosita tenemos el chat, dejen preguntas ahí. Igualmente. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Me has aclarado un montón. Bueno, me alegro mucho. Besote. Luego. Para eso somos un faro, somos la luz del mundo. Muchas gracias. Chao, chao.